Durante más de 25 años de mi vida estuve sufriendo mucho porque pensaba que todo lo que estaba viviendo y todo lo que tenía a mi alrededor era lo que me tocaba vivir. Y no veía escapatoria de ese infierno. Realmente pensaba que las cosas eran como eran y que eran así y que tenía que pasar por eso y aguantarme y, y que no había otra salida. Era lo que me tocaba. Probablemente tú estés sufriendo también en algunas cosas en tu vida y esto duró para mí 25 años, hasta que me di cuenta de una cosa muy importante. Hola, más imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando con todos los principios que explico en la saga de la voz de tu alma. Son 12 tomos, este es el primero, empieza por el primero, por lo menos porque está transformando la vida de millones de personas como tú en todo el mundo. Aquí explico las claves de lo que descubrí hace 25 años, pero voy a contártelo e intentártelo resumir en este vídeo para que dejes de sufrir, básicamente. No solamente que dejes de sufrir y te quedes en un estado neutro, sino que entres en un estado de entusiasmo. Entusiasmo en griego significa con Dios en el corazón. Esto es lo que, en el estado en el que yo entré cuando descubrí lo que voy a contarte a continuación. Fíjate en esto, pero antes de nada, déjame saber aquí abajo en los comentarios si en algún momento en tu vida te has sentido perdido, te has sentido angustiado porque no sabías qué hacer con tu vida y no sabías bien qué era esto llamado vida. Este vídeo va a ser probablemente el más revelador que escuches hasta la fecha. Lo primero que voy a explicarte es cómo tratar de descubrir tu propósito en la vida. ¿A cuántos de vosotros os gustaría encontrar el propósito en la vida? Déjamelo saber aquí abajo en los comentarios. Te voy a explicar de alguna manera qué descubrí con respecto al propósito y que la mayoría de la gente no sabe. Lo primero de todo, la importancia de tener un propósito claro. Fijaos en esto. Imagínate que yo tengo un rompecabezas. ¿Sabéis lo que es un rompecabezas? Un puzzle. No sé cómo le llamáis en vuestros países. Bueno, un puzzle son eso que son piezas así, a lo mejor, ¿vale? Un montón de piezas así, que las vas juntando entre sí y acaban formando una imagen, ¿no? Tú juntas esta con otra, que hace la misma forma, y al final, pues acabas formando una imagen. Aquí viene otra, ¿vale? Y así al final vas formando una imagen. Vale. El problema de las personas es que tú en la vida empiezas con todas estas piezas desordenadas. Tienes una pieza aquí, una pieza aquí, una pieza aquí, una pieza aquí, otra pieza ahí, otra pieza ahí. Y ahora, ¿cuál es el problema en esta vida? Que, ¿cómo sabes cuál es la pieza de todas las piezas que hay en el universo? Que son todas, infinitas, ¿vale? ¿Cómo sabes tú cuáles son las piezas tuyas? Y lo más importante, ¿cómo sabes tú cuál es la primera que debes coger si no sabes cuál es la imagen final de lo que quieres representar? Si yo te coloco un puzzle de 10.000 piezas y te las tiro ahí al suelo y te digo, venga, empieza, pero no te enseño la imagen final de lo que tienes que crear con esas piezas, es muy difícil saber identificarlas y es muy difícil que acabes sabiendo seleccionar bien el orden que tienes que colocar. ¿Estamos de acuerdo con esto o no? Pues imagínate en el puzzle del universo, que tienes infinitas posibilidades para elegir y al final no eliges ninguna y la vida va pasando y te das cuenta que ha pasado toda tu vida y has seguido igual con los mismos problemas económicos, mismos problemas de relaciones, mismos problemas de salud, mismos problemas de falta de propósito, de falta de saber quién eres. Todo va pasando la vida y no ocurre nada. ¿Cuántos os habéis dado cuenta de que la vida ha seguido pasando? Vamos a empezar el año 2025
Y sigues más o menos igual que en el 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018. ¿Quién se ha dado cuenta de esto? Escribídmelo aquí abajo en los comentarios, ponedme like, yo me he dado cuenta. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer una persona en la vida? Encontrar nuestro propósito. Encontrar la imagen final de lo que debemos representar. Y ahora te voy a explicar yo, desde mi experiencia, cuál ha sido mi real búsqueda de ese propósito y luego te explicaré cómo funciona el universo para que puedas cumplir con ese propósito. Pero primero, vamos con el propósito. Ahora, necesitamos saber cuál es la imagen que tienes que representar. Y muchas veces la gente cree que el propósito viene de los dones y talentos. Yo, claro, tengo que hacer algo que esté acorde con mis dones y talentos. Y con respecto a los dones y talentos, mucha gente se viene abajo porque dice, es que yo no tengo dones y talentos. Hay una parábola de Jesús de Nazaret en la Biblia que explica cómo había un hombre de negocios que se tuvo que ir de viaje y a 3 de sus empleados a uno le dio un talento, a otro le dio 3 talentos. Y a otro le dio 5 talentos. Y les dijo, volveré dentro de un tiempo. ¿Qué pasó? Al que le dio un talento, le entró el miedo de perder ese talento y que su dueño, su amo o su señor se enfadara y lo escondió. Lo escondió bajo tierra. Este otro de 3 talentos, lo que hizo fue trabajarlos. Y los multiplicó. Y el de 5 talentos también los trabajó y los multiplicó. Años después llegó el señor y le preguntó al de un talento, ya estoy aquí de vuelta, ¿qué pasó con mi talento? Y le dijo, mira señor, aquí lo tienes, lo he escondido y aquí lo tienes y te lo devuelvo. Y le dijo, siervo malo, y lo echó, lo quitó. Y le dijo, al que tiene se le dará y al que no tiene se lo quitará. Al de 3 talentos le dijo, ¿dónde están mis talentos? Y le dijo, mira señor, los he puesto a trabajar y ahora no tengo 3, tengo 6. Así que te voy a entregar 6 talentos. Y le premió y lo ascendió. Y al de 5 talentos le dijo, ¿cómo están tus talentos? Y dijo, mira señor, los he trabajado, los he multiplicado y ahora tengo 15 talentos. Así que mira, aquí tienes tus 5 talentos más 10 más que he conseguido. Y a este lo ascendió, lo hizo su mano derecha y lo hizo heredero de todo lo que tenía. ¿Cuál es el secreto aquí? Dijo Jesús de Nazaret, al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará. Cuando dominas lo pequeño, se te hace soberano de lo grandioso. ¿Qué quiere decir esto? A veces, en la vida, nos sentimos que tenemos un talento. O sea, que no tenemos nada, que no tenemos ningún don, ningún talento ni nada. Y entonces no lo trabajamos, nos entra el miedo y no hacemos nada. En cambio, a los que tienen un poquito de talento, si lo trabajan, lo multiplican. Fíjate que los que son premiados no son los que tienen 5 o 3 talentos o 1. Los que son premiados son los que lo ponen a trabajar, independientemente de que tengan 1, 3 y 5. Pero esta parábola está hecha de esta manera porque normalmente en la vida, al que tiene poco, se le quita, porque no ve esperanza, le falta fe, no cree que pueda lograr nada. Bajando un poco el concepto de la tierra. Tienes un talento, o sea, naces en una familia sin dinero, en un país pobre, y tú estás pobre, más pobre que una rata. Tienes un talento. ¿Qué haces? Te entra el miedo y dices, no, por no arriesgar y perderlo todo, o perder lo poco que tengo, o ¿para qué voy a conseguir? ¿Para qué voy a empezar si no voy a conseguir nada? Si en mi país somos todos pobres, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces no trabajas tus talentos. Y al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará. Por eso vas viendo cómo otras personas prosperan y tú cada vez estás más pobre. Y no es una cuestión de tu potencial, no es una cuestión de que puedas o no puedas. Es una cuestión de que no estás trabajando tu talento. Entonces, con respecto a tu propósito, lo primero que tengo que decirte es que no importa desde dónde empieces, empieza, trabájalo y obtendrás resultados. Empiézalo, trabájalo y obtendrás resultados. Yo vengo del deporte de alto rendimiento, ¿vale? Mi hermano y yo, él tenía un montón de talentos, yo no tenía ninguno, pero yo lo trabajé mucho más que él y llegué mucho más lejos que él en la natación. ¿Por qué? Porque lo puse a trabajar.
Yo no era el más inteligente de la clase en el colegio, pero he sido el que más he prosperado, me he vuelto multimillonario. ¿Por qué? Porque lo poco que tenía lo he puesto a trabajar. ¿Entendéis? Y a veces no nos animamos a desarrollar un propósito no porque no sepamos cuál es. ¿Quién no sabe lo que le gustaría realmente hacer en la vida? Todo el mundo en realidad. Pero no te atreves o crees que no puedes o crees que no es para ti, que es solamente una ilusión, una ensoñación, pero que no es real. ¿Por qué? Porque te falta fe, porque tienes miedo. Así que si viniera de los dones y talentos, que sepas que no viene de tener muchos dones y talentos, sino de trabajar, aunque tengas pocos, los que tienes. Siguiente cosa. Otra cosa que me he dado cuenta es que muchas veces el propósito no viene de lo que tienes, sino de lo que te falta. Me explico. Una persona que es pobre, su propósito es volverse millonario. ¿Por qué? Para romper la maldición pasada. Luego ya veremos con qué vehículo nos volvemos millonarios y qué le vamos a entregar al mundo a cambio de ese dinero para volvernos millonarios. Pero el primer objetivo es, si estás pobre, tu objetivo, tu propósito en la vida es volverte millonario. ¿Por qué? Porque cuando te vuelvas millonario solucionas tus problemas y probablemente los de todo tu árbol genealógico y familia. Porque si tú estás pobre es probable que tus abuelos fueran pobres, que tus padres fueran pobres, que tus abuelos fueran pobres y que tus bisabuelos fueran pobres. Entonces hay que romper esa maldición. Si tú tienes enfermedad, falta de salud, tu propósito en la vida es ser la persona más saludable del mundo y romper la maldición pasada. ¿Por qué? Porque si tú rompes la maldición pasada de la salud, vas a solucionar todos los problemas del árbol genealógico. No sé si me explico, déjamelo saber aquí abajo en los comentarios. Y así sucede con todo. ¿Tienes problemas de relaciones, de amor? ¿Cuál crees que entonces que es tu propósito? Construir relaciones espectaculares. Puede ser una familia, puede ser, vete a saber tú qué. O sea, ¿qué es lo que más ha faltado en tu familia? ¿Una familia unida, un tal? Rompe la maldición pasada. No hagas como tu padre, que se fue y os dejó todos tirados. O no hagas como tu madre, que se fue y os dejó tirados, o no hagas como tu padre o como tu madre que se metió en las drogas, o no hagas como tu padre o tu madre que arruinaron a la familia y pasasteis pobreza y vivisteis en la escasez por culpa de Dios. No, rompe la maldición pasada y constrúyelo en bendición. Y usa los pocos dones y talentos que tengas, las pocas oportunidades que tengas delante, ponlas a trabajar, esfuérzate, enfócate en eso y podrás conquistar cualquier nuevo destino. Cualquier nuevo destino. Así que, cuando me di cuenta que mi propósito no iba de tener un don especial de nacimiento que me hiciera hacer todo, conseguir todo fácil y sobrado y sin esforzarme y sin nada, sino que venía precisamente de lo que me faltaba y de poner a trabajar los pocos dones y talentos, que eso es lo que premia a Dios, lo que premia el universo, entonces mi mundo cambió por completo. Porque dije, yo me estaba excusando toda la vida de no haber nacido en la familia adecuada, de no haber nacido en el país adecuado, de no haber nacido con la inteligencia adecuada, que no haber nacido con la seguridad adecuada en mí mismo, que no haber nacido con dinero, de no haber nacido... Yo me excusaba en todo eso. Y hasta que me di cuenta de que era precisamente todo eso la señal que indicaba el camino de por dónde tenía que empezar a trabajar mi propósito de vida, que era superar todo eso. Ahí fue cuando... Después contraté a mis mentores multimillonarios para que me enseñaran a generar riqueza, abundancia, éxito, otros mentores en otras áreas, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente, de lo que se trata, una vez te has dado cuenta de cuál es tu propósito y cuáles son las piezas del puzzle que tienes que empezar a colocar, creo que la primera pieza del puzzle, fijaos en esto que os voy a explicar, la primera pieza, una vez tú ya sabes, volviendo otra vez al símil del puzzle o del rompecabezas, es que sé que en algunas partes le llamáis rompecabezas y en otras partes puzzle. Pues ahora, tengo un montón de piezas aquí, por aquí desperdigadas, pero ahora yo ya sé la imagen final de lo que quiero representar, ¿vale? Entonces ahora ya sé cuál es la primera. ¿Y cuál es la primera cosa que tengo que hacer? Buscar quién tiene este cuadro totalmente construido y contratarle. Y este será mi mentor. Mi mentor. ¿Qué es un mentor? Es una persona que ha transitado el mismo camino que a ti te toca ahora transitar. Porque si lo trato a hacer, y él es el que me va a decir, ahora la siguiente pieza es esta, la siguiente es esta, luego esta, luego esta, luego esta, luego esta, luego esta. Porque si trato de hacer yo colocar las piezas por mí mismo, ¿qué es lo que te crees que va a pasar? Son tantas piezas y el orden es tan aleatorio que lo que va a pasar es que te vas a ir equivocando colocando las piezas y el contador del tiempo, porque no sé si lo sabes que tenemos un contador del tiempo que son los años que tienes de vida, va a ir bajando.
Y cuando te des cuenta estarás aquí, colocando piezas, equivocándote, volviendo a empezar y tal no sé qué, que cuando te des cuenta se habrá puesto el contador a cero y tu vida no habrá avanzado. De ahí la importancia de tener un mentor que te allane el camino y que te diga exactamente cuáles son las piezas. Luego tú tienes que poner tu trabajo para encontrar la pieza y ponerla, pero ya sabes qué pieza estás buscando. Eso es fundamental. Por eso muchas veces negociáis el precio de tener vuestro mentor y es el precio más caro que vais a pagar en vuestras vidas. No tener un mentor es el precio más caro y tenerlo es el más barato. Por eso insisto, por favor, no os podéis, si queréis desarrollar ese propósito de vida, pensad en el área que se os ha quitado. ¿Cuál es la salud? ¿Cuáles las relaciones? ¿O el dinero? ¿Cuál es de estas tres áreas la que más os ha quitado la vida? Pues esta es la que tenéis que trabajar. Ahora déjame que en las mentorías privadas de 3 meses te enseñe cómo trabajarlas y cuáles son las siguientes piezas que tenéis que colocar. Esto provoca resultados extraordinarios. ¿No me crees? Mira a mis alumnos que te voy a enseñar a continuación y aquí abajo tienes el enlace en la mentoría. Nos vemos en la mentoría, vamos a por tu propósito de vida. Y bueno, chicos, si habéis llegado hasta aquí, tengo un mensaje muy importante para vosotros. Sé que lo estabais esperando porque por fin hay plazas abiertas para mi mentoría privada. Mentoría privada es lo que ha transformado más vidas en todo el campo del desarrollo personal, de la espiritualidad y del emprendimiento en habla hispana. No lo digo en vano, lo digo porque es lo que dicen mis alumnos. Y te voy a dejar aquí abajo el enlace, ¿vale? Para que te puedas inscribir a esta mentoría porque dentro de un plazo corto se van a acabar las inscripciones y te vas a quedar fuera, ¿vale? Así que quiero dejarte aquí abajo, vas a tener aquí abajo el enlace a la página web. Mirad qué vistas desde mi casa más bonitas. Te voy a dejar aquí abajo un enlace a la página web, ¿vale? Para que puedas inscribirte en esta mentoría privada y te dejo a continuación con testimonios de mis alumnos para que te vuele la cabeza de lo que somos capaces de conseguir con esta mentoría de 3 meses conmigo. Te veo dentro de la mentoría. La mentoría privada con Laín para mí ha sido una transformación absoluta de mentalidad. Que estaba en la cama, mis capacidades no eran buenas. Lo más inteligente que pude hacer en ese momento fue apuntarme a una mentoría de Laín. Y empecé a tener resultados espectaculares que empezaron a subir a lo loco desde los primeros 15 días. Un cambio radical. Y me entrené con otros mentores, pero de verdad es que Laín lo que te prepara y lo que hace por ti es una pasada. En 2 meses he facturado más que en 17 años. Tuve récord histórico de ventas, con 48 millones de pesos. Después de una mentoría tú sales con las ganas de comerte el mundo. Yo estaba en quiebra antes de Laín, debía todo prácticamente. Hoy no debo nada. He conseguido ver a mis padres otra vez felices. Para mí es muy importante verlos otra vez sonreír. Que lo que te hace esta mentoría es que salgas de la zona de confort sí o sí. No se guarda nada y eso no se encuentra. Hemos logrado facturar más de $1.300.000 y romper unos patrones que tenía heredados y adquiridos. Tardaría 1 año en realizar lo que estoy haciendo actualmente en 1 mes. He empezado mi propia clínica privada, yendo al origen del problema del paciente, no solamente tratando los síntomas. Y esto lo he conseguido también gracias a la mentoría con Laín. Tripliqué lo que movía en 1 mes entero, lo movía en 1 semana. He quintuplicado esa venta. Pero por supuesto que ni te lo pienses. Estás tardando. Hazlo. Tómenla, no lo duden un segundo, les va a transformar la vida.